de voltaje ocurre algo muy particular. Los supresores de voltaje pues son equipos que nos van a proteger contra un fenómeno que se llama transitorios de tensión. Y estos equipos, para poderlos comercializar de manera eficiente en México, la verdad es que tenemos que cumplir con normativas UL, ¿vale? Una normativa americana. ¿Por qué ocurre esto? Porque las configuraciones o los tipos de sistema en los que nos conectamos en México pues están influenciados por temas norteamericanos, desde los transformadores, ¿no? Transformadores delta, transformadores estrella, cosas que no existen en Europa como tal. Y también los niveles de tensión pues no son los mismos que se manejan en Europa los que se manejan en Norteamérica. Entonces este tema de los supresores de voltaje sí está muy ligado a normativas UL, a normativas, bueno, la NOM 001 que forma parte digamos, de esas ideas. Y bueno, pues más adelante lo vamos a ir viendo, ¿no? Poco a poco, pero sí va muy enfocado a lo que comenta, ¿vale? Cómo poder cumplir o cómo poder sí, cumplir con lo que la unidad verificadora requiere que haga o que tenga en instalación, ¿vale? Bueno, algunos de ustedes han trabajado con supresores de voltaje, los conocen, tienen digamos algún proyecto en particular que hayan hecho, digo, no nada bebé, si quieran otra marca, ¿todos? ¿Sí? Yo sí los han manejado bien. Yo sí los he manejado. Ok, bueno. Me voy a ir un poquito con la parte de principios básicos de operación, algo muy sencillo. Digamos, para entender, digamos, cuál es la función de un supresor de voltaje, primeramente hay que aterrizar sobre el fenómeno, ¿ok? En la red eléctrica, digamos, existen dos tipos de sobretensiones. Cuando yo hablo de tensión, pues es lo mismo que voltaje, ¿no? Es el sinónimo. Una sobretensión puede ser, digamos, de dos tipos: la sobretensión temporal o la sobretensión transitoria. Yo tengo aquí, digamos, una onda senoidal de tensión. Es un sistema, a modo de ejemplo, de 480 volts a 60 Hz. Y del lado derecho se presenta una sobretensión temporal y del lado izquierdo representamos una sobretensión transitoria. Aquí, digamos, nada más para ejemplificar la diferencia. Las dos sobretensiones, pero se comportan de maneras diferentes y se combaten de maneras diferentes, ¿sale? Y yo creo que aquí es el primer error que cometemos a la hora de especificar nuestros productos. Me baso igual en el ejemplo. Se presenta una sobretensión temporal. Una sobretensión temporal generalmente se produce por la pérdida del neutro, la desconexión del neutro en mi sistema, y bueno, aumenta el nivel de tensión alrededor del 10-15% de mi valor nominal, ¿sale? No más. Y se presenta en el orden de los segundos y de ahí hacia arriba, ¿sale? Es un tiempo, lo puedo decir, relativamente largo. Siguiendo aquí el ejemplo, pues de 480 volts se me presentaron 550 volts durante 10 segundos. Sí se ve que no sobrepaso más allá del 10-15% de valor nominal, que son 480 volts, y se presentaron en 10 segundos, en el orden de los segundos. Bueno, esta parte, la verdad es que no la podemos combatir con un supresor de voltaje. Las sobretensiones temporales se combaten ya sea con una bobina de máxima tensión, que es un accesorio para el interruptor magnético. Yo sobrepaso, digamos, ese nivel de tensión, abro mi circuito, o bien lo que se conoce en el mercado como reguladores de voltaje o acondicionadores de línea. Incluso una UPS puede también hacer esa función, más que la UPS nos da tiene una batería que nos da un respaldo en el caso de que se pierda incluso el total de la energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, en la oficina es muy común ver, pues tienen las computadoras y tienen su cajita negra, ¿no? Ahí abajo de las computadoras. Ese es un regulador de voltaje. O sea, en realidad solamente estamos protegiendo contra un fenómeno como el que está del lado derecho. ¿Sí más o menos me explico? Bueno, ¿qué es una sobretensión transitoria y dónde sí vamos a utilizar un supresor de voltaje? La sobretensión transitoria por lo menos alcanzará las 12-15 veces el valor nominal. Ya no estoy hablando de porcentaje, estoy hablando de veces el valor nominal. 12-15 el valor nominal, y se presenta en el orden de los microsegundos, milisegundos, microsegundos incluso, ¿ok? Es por eso que se llaman picos de voltaje, digamos, en palabras muy coloquiales, ¿no? Las sobretensiones transitorias se pueden dar no solamente por factores atmosféricos, una descarga atmosférica, un rayo, que quizás es la más conocida. También se pueden originar por maniobras en la red eléctrica, es decir, por acciones que yo estoy generando en la red eléctrica, ya sea en mi proceso, en mi instalación.
En el mismo ejemplo, si fijan, de 480 volts, yo me fui hasta 8000 volts en un tiempo de 140 microsegundos. Es por eso que un transitorio, la verdad es que a veces hasta es complicado poderlo medir con un equipo. Tendría que tomar muestreos así muy precisos, porque están en el orden de los microsegundos. Y la otra es que no sé cuándo se va a presentar. O sea, yo no sé cuándo va a caer un rayo, yo no sé cuándo CFE va a hacer una maniobra en la red eléctrica, etc. ¿Vale? Esto básicamente, digamos, es el primer error que cometemos a la hora de seleccionar los equipos. ¿Sí se ve la diferencia? Sí, está muy claro. Es correcto. Muy bien. Yo le decía, bueno, el transitorio de voltaje por lo menos alcanzará las 12 veces el valor nominal. Está comprobado que muchos de los casos son más, 15, 20 veces el valor nominal. Y un tema que también debemos entender con los transitorios es que afecta principalmente mis equipos electrónicos, mis cargas electrónicas, ¿no? ¿Por qué los superiores de voltaje hace 15, 20 años quizás pues, ni se escuchaban en el mercado? Pues porque no utilizábamos equipos electrónicos. Anteriormente, ¿cómo le bajamos la velocidad del motor? Por ejemplo, en una banda transportadora de botellas de refresco. ¿Cómo bajamos la velocidad de ese motor? ¿Verdad? ¿Con un próstato? ¿O era más viejito todavía? ¿Podría ser? Tenías que tener un Borleona, un motor generador y regular el campo con un reóstato, pero no con un reóstato así directo a la línea, ¿no? Los motores de corriente directa fueron evolucionando también, no tanto los motores siguen siendo los mismos, pero los reguladores han ido cambiando a estado sólido y antes eran grupos motores generadores, o sea, un motor de corriente alterna que movía un generador de corriente directa, tenías un regulador de campo, con ese campo subías y bajabas el voltaje de tu generador y lo entregabas a un motor, que era la misma máquina, nada más, el mismo motor, o nada más al revés. Un lado le metes energía eléctrica, le sacas energía mecánica y viceversa. Así es, así. Pero eso ya evolucionó. Sí. Digo, ya es un tema mucho más técnico. Y ya planteé un poquito más la pregunta, es ¿cómo bajamos la velocidad de esa banda transportadora? No tanto el motor, sino la banda transportadora. Pues a lo mejor, como dicen, el motor sigue siendo el mismo, pero antes utilizaban elementos mecánicos, ¿no? A lo mejor también un juego de frenajes, poleas, sprockets, poleas cónicas, exacto, y de esa manera pues bajaba la velocidad de mi banda transportadora a lo que yo requiriera, ¿no? Hoy en día, ¿cómo lo hacemos? Con electrónica de potencia, ¿no? Lo hacemos con un variador de velocidad, un arrancador suave, ¿vale? O sea, utilizamos ya elementos electrónicos. Es por eso que los superadores de voltaje se están volviendo tan famosos o tan necesarios, pues tanto en la industria como en aplicaciones, incluso en oficinas, en casas, porque estamos invadidos de electrónicos. Incluso en casa pues tenemos un montón de electrónicos, ¿no? La televisión, ya hay alumbrado electrónico, el microondas, el refrigerador, digamos el timer de las lavadoras, las computadoras, desde luego, los aires acondicionados. O sea, tenemos un montón de electrónica que se van a ver afectados por un eventual transitorio de tensión. Que honestamente muchas veces no te dicen. Ellos te venden el equipo electrónico y te dicen, este equipo no funciona muy bien, ningún problema. Todas las protecciones que está ahorita hablando el ingeniero no las mencionan. Sí, ¿no? No, eso no necesita reactores de línea, no necesita supresores de pico, no necesita. No, pero es una necesidad que por desgracia ya nos han creado. Sí, es correcto. Bueno, ustedes están metidos, digamos, en este segmento, digamos, el ramo eléctrico, ¿no? Mecánico eléctrico. ¿Quién de ustedes tiene un superador de voltaje en su casa? Bueno, acá el ingeniero. Yo creo que somos pocos, ¿no? Los que, bueno, yo por ejemplo, hasta hace poco lo tengo, ¿no? O sea, muchos años no lo tuve, pero la verdad es que es súper importante tener un supresor de voltaje. A veces nos compramos un televisor para ver ahora que viene el mundial, 50,000, 60,000 pesos un televisor, y no le compramos un supresor que nos cuesta 2,000 pesos. Entonces a veces es increíble, pero digo, nosotros que estamos en el medio, pero gente que no está en el medio eléctrico, ni idea tiene que hay que ponerle un supresor, ni idea tiene de que pues esa televisión se tiene que proteger. A lo mejor sí compran el regulador que ven en la tele, ¿no? Pero insisto, pues el regulador solamente nos va a ayudar en esta parte del problema. Si de repente cae una descarga atmosférica y sigue un transitorio, el regulador no va a poder combatir el
problema ni me va a proteger. Yo recuerdo que hace tiempo salieron los multicontactos. Sí. Estamos hablando ya de 15, 20 años atrás o más. Esos multicontactos venían con un supresor de picos. Sí. Jules. No sé qué más sea, pero ¿qué tan efectivos son esos? Sí, o sea, al final es un supresor de voltaje, digamos, local, a lo que conectes ahí. Yo creo que para un tema residencial es útil. De hecho, por ejemplo, no sé, voy a poner, si ustedes ahorita van al Home Depot, tenemos un gran problema. Por una tienda, ¿no? Puede ser cualquier tienda eléctrica. Los supresores de voltaje a veces son multicontactos con un fusible de corriente, pero se le llaman supresores de picos, no de voltaje, supresores de picos, se le llama así. Pero en realidad son multicontactos. Sí hay multicontactos con varistores para proteger contra transitorios, y la diferencia de precios es enorme, ¿no? Pero insisto, a lo mejor es un tema que nosotros en el medio lo podemos entender, pero la gente que se dedica a otra cosa, que no está en el medio, pues, este me cuesta 100 pesos y el otro me cuesta 1000 pesos, pues compro el de 100, ¿no? Al final hace la misma función. Y este es para conectar 6. La especificación es importante, porque uno viene en joules. Es correcto. Entonces, el que es realmente supresor de picos viene en joules. Correcto. Y obviamente, lo que más aguante joules es mayor la protección, y el otro simplemente es una sobrecarga, ¿sí? Que es a través de un fusible o un térmico. Exactamente, un térmico, ¿no? Sí, así sobrecarga y cortocircuito. Sí. Es correcto, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, bueno, de ahí parte, digamos, toda esta teoría. Y, bueno, Francia es uno de los países que más se ha enfocado al estudio de descargas atmosféricas desde hace muchos años. De hecho, en Francia están los principales fabricantes de pararrayos y supresores a nivel mundial, las marcas más reconocidas. El propio ABB, una de sus 3 plantas de supresor la tiene ahí en Francia. Los pararrayos, que también vendemos pararrayos en ABB, está ubicada en Francia. Pero bueno, a lo que voy es que, bueno, en Francia, incluso en aplicaciones hasta residenciales, por normativa, es obligatorio usar el termomagnético, el diferencial y el supresor de voltaje. En México solamente nos piden el termomagnético, ¿estamos de acuerdo? En una casa-habitación. Entonces, bueno, en Francia hay una compañía de seguros, se llama Viva, la 6ª compañía más importante del mundo, y ellos, además pues, de asegurar autos, casas, también aseguran equipo electrónico, sobre todo en industria. Entonces se dieron la tarea de hacer un estudio para determinar pues, cuáles son las principales causas de daños en equipos electrónicos, y se determinó que el 61% de las averías son por transitorios, ¿okay? Ni siquiera, por ejemplo, un fenómeno como el cortocircuito representa un valor tan alto, solamente representaba el 6% de los casos, contra el 61%. Aquí quiero llegar con esta gráfica, que digamos, al día de hoy, desde mi punto de vista, uno de los principales dolores de cabeza, sobre todo en la industria. Se le están quemando sus tarjetas electrónicas de los PLCs, de los variadores, de cualquier equipo electrónico, pero no sabe la industria por qué le está sucediendo. Entonces, pues esa, digamos, es una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el día a día, pues tratar de llevar este tema y tratar de explicar la importancia de utilizar un supresor de voltaje, ¿vale? Y no solamente nosotros, seguramente muchas otras marcas, al final, pues, entre el mercado lo demande, pues todos nos veremos beneficiados, ¿no? En todos sentidos, ¿vale? Bueno, yo les sé que las causas, se dividen en 80% son causas externas, y el 20%, perdón, internas, y el 20% son causas externas. Quizás cuando nosotros escuchamos hablar de un transitorio de tensión, luego lo asociamos como el principal responsable, la descarga atmosférica, el rayo, ¿ok? Pero solamente, se fijan, representa el 20% que están las causas externas. El 80% de los transitorios que se generan en la red eléctrica son ocasionados por procesos internos, o puede ser una conmutación de carga, prender y apagar un motor, abrir y cerrar un circuito, ya sea con un switch, con un desconectador o hasta con el mismo interruptor. Los variadores de velocidad, aun cuando son equipos electrónicos, digamos dentro de su proceso, pues generan muchas conmutaciones. Y bueno, también lo que son equipos de alumbrado y aires acondicionados. Estos, digamos, son los principales causantes de los transitorios. Y el 20% es que son las causas externas. Básicamente nos enfocamos en 2. La primera son las conmutaciones de red que hace CFE, es decir, ponen el seccionador en media tensión
y cuando conectan, digamos, esas cuchillas o ese seccionador, generan un transitorio a la red, ¿vale? Y a lo mejor, aunque el seccionador no lo pusieron en mi edificio, pues estoy conectado a la misma red eléctrica y parte de ese transitorio se transmitió. Y bueno, las descargas atmosféricas, que quizás sea el más común, y bueno, vamos a ver más adelante el que mayor daño hace, de mayor magnitud. ¿Ok? Si hay alguna parte donde igual un poquito más rápido y no me explico, me dicen. Una cosa ahí, ¿no? Sí. Nos faltan los famosos capacitores. Los La capacitores entrada también, y salida de capacitores es vital. Y perdón, yo con los variadores, ya operando el variador, sí ensucia la línea, indudablemente, pero no causa un transitorio como te puede causar un contacto que abre y cierra, que está abriendo y cerrando, que ese sí te provoca el querer tanto cerrar como abrir. Sí. El circuito sí te provoca un transitorio en la línea. Es correcto. El variador es una de las cosas buenas que tiene hacia la línea. Simple y sencillamente acelera y ahí se mantiene. Sí. Y está ensuciando la línea con una bola de picos, sí, pero no a los niveles que acabas de mencionar de 15 veces. Sí, correcto. Más te ensucia un capacitor, los bancos de capacitores automáticos que están switcheando y conmutando, eso sí te ensucian realmente, no te ensucian, eso sí realmente te crean más que los variadores. Correcto, sí, definitivamente, ¿no? Entendamos como conmutación, abrir y cerrar el circuito, ¿no? Digamos, la tipología de un variador es funcionar así, al final simula la corriente alterna en un pulso PWM, conmutaciones, ¿no? Pero es cierto, las tecnologías de los variadores también se han desarrollado a tal nivel que incluso ya vienen autoprotegidos, ¿no? Traen sus acondicionadores, traen filtros, reactores que entregan, digamos, ya energía limpia. Las conmutaciones, pero los transistores que vienen quizás de un variador no sean tan nocivos como el que se desprendería de una descarga atmosférica, eso está evidente. El tema de los contactores también es un tema bien interesante, que igual después tendremos tiempo de platicarlo. Las tecnologías han cambiado. Hoy por hoy les puedo decir, por ejemplo, los contactores que tenemos en ABB para capacitores traen un supresor interno. Entonces, aunque están conmutando todo el tiempo, ese supresor pues está, digamos, absorbiendo ahí ese transitorio. Pero digo, en todas las marcas seguramente ocurre algo similar, las tecnologías van cambiando, ¿no? Pero de que nos vamos a hacer del transitorio va a ser muy difícil. Simplemente hablando por este tema de las cargas atmosféricas van a existir toda la vida, ¿no? Pero sí, ese es un muy buen apunte. ¿Correcto? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Pues sin darle más vueltas, un deterioro paulatino o instantáneo de mis tarjetas electrónicas. ¿Vale? Muchos cuando veo este curso en universidades, pues ni me entienden esta foto que estaba acá arriba. No sé si a alguno de ustedes les pasó la parte de la pantalla azul de las computadoras. Sí, como... Estábamos trabajando en la escuela, generalmente las computadoras se quedaban prendidas, ¿no? Nada se apagaba el monitor, pero se puso y quedaba prendido. Nos regresamos al día siguiente y pantalla azul, ¿no? Entonces habría que abrirle al técnico para cambiar la tarjeta de gráficos, cualquier tarjeta electrónica, y ya, recuperar la información y la echaban a andar. Hoy en día, con una computadora portátil, yo creo que ya ni pasamos por ese tema. O sea, simplemente un proyector ya no enciende, ya no funcionó. ¿Okay? Son equipos todavía más sensibles, con más electrónica. ¿Correcto? Bueno, acá traía unos videos. ¿Me ibas a darle un clic a la imagen? Esta es una cafetera, es una prueba en laboratorio. ¿En cualquier parte? ¿No? La parte de abajo, quizá, ¿no? Bueno, no vamos a tener el video, simplemente pues, es una prueba en laboratorio que se hace una cafetera, un generador, y se aplicaba un transistor, digamos, de muy alta magnitud, y se ve la cafetera que se hace pedazo, ¿no? Pero bueno, vámonos, digamos, sigamos con la parte técnica.
¿Cómo es, digamos, que funciona un supresor de voltaje? Ustedes van a encontrar, digamos, esto bajo normativas americanas, y que es lo que al final la NOM 001 también coincide. A esta regla que está aquí, dice BPR menor o igual a UW, se le conoce como la regla de oro de los supresores de voltaje. Y la verdad es que nada más es una condición, ni siquiera es una fórmula. Básicamente, este valor que dice BPR se refiere al nivel de protección, es decir, cuánta cantidad de tensión me va a dejar pasar el supresor de voltaje después de que protegió, ¿sale? La máxima capacidad de tensión. Y el UW es la resistencia al impulso de tensión. ¿Qué quiero decir? Si yo voy y compro un proyector como pues ya lo instalo, en la ficha técnica del fabricante debería de venir ese valor, UW. Es una responsabilidad del fabricante del equipo electrónico que venga ese dato, UW, ¿correcto? Y el BPR es el nivel de tensión que va a dejar pasar mi supresor de voltaje. Yo digo, bueno, mira, mi supresor de voltaje dice que tiene una BPR de 2 kilovolts, ¿correcto? Y mi UW de mi proyector dice 2.5. Entonces, se fijan, pues cumplimos correctamente la condición. Es decir, como máximo el supresor de voltaje va a dejar pasar 2 kilovolts y mi proyector soporta 2.5, entonces estoy totalmente a salvo, ¿correcto? Así es como funciona esta regla. Al final, la verdad es que no es un criterio de selección. Para los que hayan trabajado con supresores de voltaje, pues se fijan, los supresores los elegimos por los kiloamperes. ¿Por qué utilizamos un valor de corriente si al final lo que estamos protegiendo es un fenómeno de tensión, ¿no? Bueno, porque todos los fabricantes de equipos electrónicos se tienen que adaptar, digamos, a una tabla de diseño. Esa tabla de diseño básicamente lo que nos indica es la tolerancia que tienen todos los equipos electrónicos a los impulsos de tensión, ¿okay? No sé si me puedes ayudar a abrir ahí una hoja perfecta que dice manual, de manual de instalación. Por ejemplo, es es el manual de instalación de un arrancador suave de ABB. Lo pongo nada más a modo de ejemplo, ¿no ves? Ahí está, ¿no? Ok. Y en el buscador le puedes poner KV, perdón. No, Q. Ok, ahí se ven los datos técnicos, los generales, se fijan, ahí viene el dato. Dice tensión nominal de resistencias e impulsos, ¿vale? Estoy hablando de un arrancador suave, es un equipo electrónico y viene especificado ese valor, 2 kilovolts, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que buscar un supresor para proteger este arrancador que me deje pasar 2 kilovolts o menos para estar totalmente protegidos, ¿correcto? ¿Qué pasa, perdón, no sé si se haya cambiado, qué pasa con esa energía? No deja pasar más de 2, por decir algo, si es de 2, pero se fue a 2.8, correcto, el valor que le llegó, esos 0.8 kilovolts, que corresponden también a una corriente determinada, ¿qué pasa con ellos? ¿Se vuelve calor? Sí, se vuelve calor. En teoría, esa va a ser la función del supresor. El varistor, digamos, va a fungir como una resistencia variable. Entonces hay una fórmula que dice voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Entonces si yo bajo mi valor de la resistencia, voy a bajar mi valor de tensión. Entonces el pico, por eso es bien importante, el pico nunca va a desaparecer de la línea, simplemente lo vamos a recortar a un nivel que no me afecte. Yo esto lo estoy explicando para digamos, ver de dónde sale la parte técnica, ¿no? Pero al final todo esto está, digamos, predeterminado desde fábrica, y ya los supresores de voltaje es por eso que se eligen por los kiloamperes de acuerdo al nivel de tablero. Van a ver más adelante que la guía de selección pues básicamente está rapidísima, y no necesitamos meternos en tanto detalle técnico, pero realmente de aquí parte todo, ¿no? Pero sí tiene que ver con la energía. Sí, correcto. Que esos .8 se van acumulando. Sí. Y al cabo de cierto tiempo, de varios .8, te va a mandar una banderita roja de que ya no cambies, ¿no? Ah, sí, correcto. A eso se refería. Perdón. Si
Si Sí, bien sí. no una banderita roja, si no, No, normalmente. lo recoges digo, con cucharitas de Sí, entendí. No, pero sí está Si bien. no llegamos al valor máximo, ¿no? Claro. Que llegue poquito, sí. El cartucho, el varizor se va degradando poco a poco, al grado de que pues ya llega y no funciona. Antes los veíamos nosotros, no sé si ahora así sea, como diodos Zener, Sí, así son. cambió un poco la tecnología, pero sí, es el mismo principio de operación. El diodo Zener funciona más o menos como un varistor de óxido metálico. Óxido metálico. Exacto. Sí, es eso. Gracias. ¿Vale? Bueno, eso nada más lo explico para cultura general, para ver también de dónde salen los temas. El Instituto Francés de Meteorología, y sigo con el tema de Francia, que es donde más estudios se han hecho, determinó que, bueno, hacer un estudio de más de 5.4 millones de rayos entre 1995 y 2004, y al final se determinó que el valor máximo con el que se puede medir un rayo, esto para todos los fabricantes de pararrayos supresores, son 200 kiloamperes, ¿sale? Es decir, el rayo más grande medido es de 200 kiloamperes, pero si bien solamente representa el 0.1% de las probabilidades. Muy raro que caiga un rayo así, pero tanto los fabricantes de pararrayos como supresores toman ese valor como el valor máximo que se puede generar una descarga. ¿Okay? Estos valores de kiloamperes es, digamos, la forma en la que se mide un rayo, se le llama corriente de descarga. No tiene nada que ver con la corriente cortocircuito de un tablero de distribución, aunque sean las mismas unidades, ¿sale? Hay fabricantes que toman muy en cuenta lo que es el mapa de niveles cerámico. El mapa de niveles cerámico nos mide la cantidad y magnitud o la cantidad de intensidad de rayos que caen por kilómetro cuadrado en el mundo durante un año, ¿okay? Y luego, bueno, le pone, digamos, una tabla de colores de acuerdo al nivel de riesgo que tendría cada zona geográfica, siendo, pues, digamos, México estando en un nivel alto medio, un nivel medio, díganme, son colores amarillos, colores naranjas, pero nosotros como ABB la verdad es que no tomamos muy en cuenta el mapa de universo cerámico, sino más bien tratamos de visualizar el peor de los escenarios. Y al final es como el clima, ¿no? O sea, van a decir que en la tarde va a llover y quizás hace un calorón. Puede suceder algo similar. Entonces, no, yo entiendo y respeto que algunos fabricantes lo tomen en cuenta. La verdad es que yo creo que no valdría la pena que nos quedemos tanto en este tema. ¿Sale? No Sí. más como, mira, Sí. sobre el nivel isocerámico, que es la cantidad de rayos por kilómetro cuadrado, Sí. parece que hay una carta, ¿no? Una carta a nivel ya de México. No sé si alguien esté Sí, la hay un curso. La hizo la UNAM, pero creo que ya el no instituto. la actualizó. Tiene ya unos 10 años, ¿no? Que se Sí, hubo un curso en la UNAM de eso en específico, salió la carta, estaba el ingeniero, ¿tú te recuerdas, Gerardo? Galvandote, no estaba Galván, creo que tuviste esa plática. Pero está publicado en el 549. ahí está esa La carta. NMX 549. Es la distribución a nivel nacional. La incidencia de rayos por kilómetro año. Ajá, sí. Eso es lo que te dice. Pero de ahí derivas en una fórmula de acuerdo al área de captura que tienes del rayo, la probabilidad que tienes de incidencia, y normativamente te dice si requieres o no requieres un pararrayo. Exacto, es O más. sea, sí es importante. El problema es que yo te sugiero aquí, y sí, de una vez, porque luego los que te hablan de pararrayos te hablan de pararrayos, pero nunca te hablan de protecciones de transitorios. Cuando la norma te los exige. Sí. O sea, la norma te dice, si vas a meter, si le vas a llamar al diablo, pues más te vale que te prepares, güey. Porque va a venir y te va a meter una. Entonces, tienes que meterle uniones de puesta a tierra a todo y tienes que meter protecciones de transitorio. Ya, sí es importante esa carta, pero es que hay que verla como un todo. Sí. ¿No? Es correcto. Ahora, la otra que también deben de tomar, bueno, no, mejor no espero a que lo veas. Sí, yo lo decía sobre esa carta porque algunos comentan que aparte de que ya quedó obsoleta la carta, más de 10 años, el cambio climático le está pegando muy duro
a las descargas atmosféricas, ¿no? Es decir, que en zonas donde no se registraba y donde la misma carta esta menciona que era un nivel de isocerámicas muy bajo, ahora ya será único. Ahora ya está registrando mayor incidencia de descargas atmosféricas, ¿no? Es una carta de probabilidad y estadística. Es correcto. Y está medida Sí, en ciertos años. Sí, pero aquí el tema es, me llamó la atención porque, te digo, dicen que el cambio climático está dando en la torre ¿cómo se llama? A las estaciones del año, a las lluvias, a los vientos, a las sequías, etcétera, ¿no? Y así como se está viendo afectado el medio ambiente, también se está viendo afectado ese fenómeno de las incidencias, ¿no? Pero los planes de protección civil, en donde supuestamente se detectan los riesgos de de un lugar, una escuela, una oficina, todo eso, dentro de sus riesgos hay unos que hasta meten hasta balaceras, ¿no? Puede haber riesgo de balacera y con base en ello determinan qué plan de acción debes de tomar. Ese es un plan de protección civil, ¿no? Curiosamente no toman la incidencia de rayos como un riesgo de una instalación que puede tener una escuela, un edificio, etc. No lo toman en cuenta. Y si es un riesgo latente. Hay lugares como por ejemplo la ciudad de Toluca, compadres, allá sí hay mucho rayo, ¿no? Sí, claro. Entonces sí debes de tomar las zonas altas de aquí, Santa Fe, es una zona de alto riesgo, ¿no? O sea, de alta incidencia de rayo, ¿no? Entonces sí como que es un tema que ahora sí que, como dicen los políticos, se llama transversal, ¿no? Por todas las disciplinas, ¿no? Así es. Sí, es un tema, la verdad, bastante complejo. O sea, nos podemos llevar ahí varios días hablando de este mapa, ¿no? Y de los análisis. Me ha mucha atención el comentario que dije del tema del pararrayos, ¿no? Eso es bien importante. El pararrayos debería venir acompañado de un supresor de voltaje. Debe. Así dice la norma. Y así dice la norma. De hecho, sí, perdón, puedes eximir la protección contra escalas atmosféricas, pero no puedes descartar tu protección interna. sí, correcto. Sí, O sea, sí, porque el problema es que el pararrayos me protege la instalación y a las personas, ¿no? Esa es la función del pararrayos, que no. Le das certidumbre, no proteges. Lo que haces es darle certidumbre al rayo donde quieres que caiga. Lo administramos, O sea, digamos. lo administras, no le dices, Exacto. no te vayas por allá, vete aquí. Procura. Exacto. Pues eso es lo que procura, sí, porque no hay puntos de Dios, ¿no? Sí. Pero esa es la cosa. Sí, porque, y ves, sí, pues en vez de que caigas en el árbol o que caigas Ajá. la En la cabeza esquina de una del persona, edificio. pues no, que caiga Pues sobre el mejor pararrayos. en la punta, ¿no? Exactamente. Pero recordemos que pues como cuando el ingeniero estamos atrayendo el diablo, o sea, estamos, esa descarga atmosférica me va a generar transitorios y todos mis equipos que tengo conectados a red eléctrica se van a ver afectados, ¿ok? Entonces sí, tiene que venir acompañado de un supresor de voltaje y muy pocas veces lo vemos. Y también otro tema, el tema de los temas de tierras, eso sobre todo me tocó mucho en industria, pues tienen una varilla o ponen otra máquina y otra varilla aislada. O sea, no tienen una malla de alta frecuencia instalada, digamos, para el calibre, ¿no? del edificio. Al final el sistema de tierras pues, es como una coladera de agua, ¿no? O sea, el patio de su casa, si llueve mucho y tiene una colada pequeña, pues el agua no se va a ir, ¿no? Es lo mismo, o sea, tenemos que drenar la corriente lo más rápido posible, una descarga, y lleva un estudio, digamos, un poco más complejo que una simple varilla, ¿no? Sí, Pero es que hay una confusión. O sea, realmente la corriente de falla tiende a irse a su origen, que es el transformador. Lo que tú buscas con los electrodos en este caso es administrar las sobretensiones. sí, correcto. Porque muchas veces nos preocupamos por las sobrecorrientes, pero no nos preocupamos de las sobretensiones. Realmente una corriente de falla no se va a ir por ahí. Lo que nos va a servir es para estabilizar a que cuando vaya un paso de corriente no se te vaya la tensión hacia arriba. Eso es lo que tú buscas. Sí. Por eso sí es importante que en cada máquina se le ponga un electrodo cerca del closet de control. Sí. Es muy importante, más que nada para que controles que la tensión no se te suba, porque finalmente
tus protecciones de transitorios, lo que tú haces, creo que lo vas a mencionar, la Sí. forma de conexión en una Y es que conectas la Tierra y el neutro van unidos, ¿no? O sea, tú, digamos que el neutro va unido a la Tierra desde el inicio del del ¿sale? Y entonces lo que tú haces es que lo que vas a proteger son las 3 fases contra Tierra, ¿sí? Y si tú utilizas la Tierra que llega hasta allá, digamos la subestación está a 200 metros, ya tienes una impedancia, ¿no? Sí, correcto. La cual te va a generar una tensión que a lo mejor a ti no te hace nada, pero a los equipos habría que preguntarles, ¿no? Si tú pones un electrodo en ese punto, lo único que vas a hacer es referenciar la tensión al cero más posible, y bueno, es una varilla, Sí. con lo cual evitas que se levante la tensión, ¿no? Entonces es por eso que sí es importante hacer eso de los electrodos, pero ahí el electrodo lo que tú buscas es evitar que haya incrementos de tensión Sí, por las distancias. por las distancias, por las impedancias que hay entre punto y punto. Correcto. El electrodo no necesariamente tiene que ser una varilla, es agarrar la estructura Ah, sí, claro. del equipo y la conectas a tierra y dices, órale, porque si no, empieza a clavar varillas por todo. Sí, por todos lados, y eso es muy común en la industria, ¿no? O sea, instala una máquina y una varilla, y otra máquina No, y otra varilla. llega el de Todo Telmex aislado, si ¿no? quiere su varilla, llega el de sistema, el de sistemas quiere su varilla, Sí, es. llega el de electrónica, varilla, llega el Y llega el gobierno y Sí. ahora quiere la suya. quiere la suya. Llega el CFE con su equipo de medición y quiere otro. Sí, es totalmente correcto. Sí, lo ideal aquí pues, sería pues, desde la planificación de la planta, pues haber antes del colado, pues haber puesto la malla de alta frecuencia y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso también es otro tema más que podemos aquí llevarnos también otro día, ¿no? Platicando del tema de las tierras. Y bueno, continuamos con el tema. Esto también a modo cultura general. Si alguna vez buscásemos alguna referencia, pues digamos del comportamiento de los rayos, pues el rayo por naturaleza realmente busca el punto más alto, ¿no? Y si pues tiene un pararrayos, pues la probabilidad de que caigan ahí rayos es muy alta, ¿no? El Burj Khalifa al día de hoy es el edificio más alto del mundo, construido en el 2009 en Dubái, y está totalmente electrificado con ABB. Específicamente aquí en el tema, con lo que son pararrayos y supresores, son ABB, ¿no? Entonces lo ponemos siempre así como una bandera interesante, mera cultura general, ¿no? Aquí está incluso el laboratorio de pruebas, que está entre la frontera de Francia y España, se llama el Fidumiri, y aquí los principales fabricantes, sobre todo de pararrayos y supresores, tienen su laboratorio y hacen un montón de pruebas. Tema de cultura general. Esta diapositiva quizás voy a tratar de ejemplificar un poquito cómo es que se genera el pico de tensión, ¿sale? Yo le decía, bueno, el valor de la energía, por ejemplo, de un rayo, de una escala atmosférica, se mide en corriente, se llama corriente de descarga, que son los kiloamperes, ¿sale? Entonces, bueno, yo aquí tengo 3 edificios, pueden ser 3 torres departamentales, 3 industrias, lo que ustedes quieran imaginarse, ¿no? Y uno de ellos tiene un pararrayos, que hay una escala atmosférica de 100 kiloamperes, ¿sale? Es una escala atmosférica bastante alta. Digamos, esa corriente viene por todo mi sistema de tierras y llegamos al punto donde está la varilla, ¿no? Hay una regla en circuitos eléctricos, incluso que la normativa la adopta mucho, tanto normativa IS como UL, donde dice que, bueno, la mitad de la corriente se regresa a mi red eléctrica y la otra mitad se va a mi sistema de tierras, ¿ok? Hay un punto, hay una fórmula que les comentaba hace rato que dice voltaje es igual a corriente por resistencia. Si yo tomara, digamos, qué nivel de tensión voy a tener aquí en el punto de tierra, tengo la varilla, pues simplemente multiplicaría la mitad de estos 100 kiloamperes, que son 50 kiloamperes, por un valor comercial de un sistema de tierra, ¿no? Que son 10 ohms. Es decir, en este punto tendría 500 kilovolts, ¿ok? Ese es un pico de tensión. Y ahora que quizás aquí no me interesa tanto cuál sea mi pico de tensión, lo que me va a interesar es qué pico de tensión puedo tener en mis equipos electrónicos. A lo mejor yo no sé qué valor de resistencia tenga mi televisor,
soy optimista y digo que es un ohm, 50 kiloamperes por 1 ohm, pues tengo 50 kilovolts, ¿ok? Ese es un pico de tensión muy alto, ¿no? 50 kilovolts, no va a haber equipo electrónico que pueda con él. Esto lo pongo nada más a modo de ejemplificar cómo se genera el pico de tensión. Todo está basado, digamos, en esa fórmula, voltaje es igual a corriente por resistencia. Se dice que entre el 80-90% de los rayos que caen en el mundo rondan los 3-5 kiloamperes. Aún así, me dicen que fueran 5 kiloamperes, me quedo con 2.5, tomando como valor de resistencia 1 ohm, tendría 2.5 kilovolts. Lo veíamos hace rato en el manual del arrancador, que solamente soportan 2 kilovolts, los equipos, digamos, más sensibles. 1.5, 2 kilovolts. Entonces es un transitorio que me va a dañar, ¿ok? No sé si más o menos soy claro en esta parte. Como un valor de corriente, pues me genera el pico de tensión. ¿Por qué? Porque estoy midiéndolo justo en el punto donde está la resistencia, ¿vale? Donde está la carga. Y bueno, basado en esto, digamos, se puede explicar cómo funciona un supresor de voltaje. Si yo no tengo el supresor de voltaje, pues prácticamente, digamos, toda esa descarga que viene del rayo, pues llega a mi fuente de alimentación. Basado en el valor de la resistencia de la carga, pues se genera un transitorio, en este caso 6 kilovolts. Ahí no estoy protegido, se va a dañar mi equipo electrónico. ¿Qué uso con un supresor de voltaje? El supresor de voltaje se instala en paralelo a mi circuito, ¿ok? Es decir, pues digamos, a la salida del interruptor general del tablero, pues conecto mi supresor y de alguna manera, pues la salida, pues no hay salida, ¿no? La salida es el borne de la tierra. Es por eso que va en paralelo. Llega la descarga, esos kiloamperes que se desprendieron del rayo, y lo que hace el varistor es generar un camino más fácil para la corriente. La corriente es bastante floja, entonces va a circular por donde exista menor resistencia. Entonces, si por aquí, al instalar mi supresor, hay menos resistencia en ese momento, pues la corriente se va a ir, digamos, por el supresor y no va a pasar por mi fuente de alimentación, ¿ok? Ese, digamos, es creo yo, el punto más importante del supresor de voltaje, digamos, derivar la corriente tierra. Y el otro punto, bueno, pues implícitamente, al bajar el valor de la resistencia, si yo vuelvo a utilizar esa misma fórmula que desde hace rato, voltaje es igual a corriente por resistencia, pues de entrada, la corriente sigue ahí, ¿no? Pero como ya tengo menor valor de resistencia, pues el nivel de tensión baja. ¿Sí más o menos me explico? Basado en esa fórmula. A modo así muy general, ese es el principio de operación de un supresor de voltaje. Parece muy sencillo, pero la verdad es que hace una gran diferencia en una instalación, ¿vale? Bien seleccionado, la verdad es que podemos pues, prolongar la vida útil de todos nuestros equipos electrónicos. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, le decía, bueno, pues el pico de tensión no va a desaparecer, simplemente lo vamos a recortar a un nivel que no nos afecte. Yo he visto en el mercado que incluso si hay fabricantes que dicen, no, este supresor va a eliminar el pico de tensión. Eso al día de hoy es imposible, no hay un equipo que lo pueda hacer, simplemente se recorta a un nivel que no afecte. Eso básicamente lo mismo. Bueno, si veamos la instalación en un tablero de distribución, digamos, a partir de aquí tengo mi tablero de distribución, que es el interruptor general. Yo aquí puse un interruptor diferencial, puede ir o no ir. Hablamos de los tipos de protecciones y todos los termomagnéticos, ¿no? Este diferencial puede ser maestro, digamos, para todos los derivados, o uno abajo de cada termomagnético. Pero bueno, el tema, digamos, ahorita que estamos hablando del tema de los supresores, pues va, digamos, generalmente instalado a la salida del interruptor general, y se recomienda poner este interruptor, digamos, interruptor de respaldo. Este interruptor de respaldo hasta hace algunos años todavía era súper importante que fuera interruptor termomagnético. Hoy en día incluso ya está con un simple seccionador, digamos, cumplimos con la norma. ¿Cuál es la función de este termomagnético o de este desconectador? Es cuando yo quiero hacer mantenimiento o reemplazar el supresor, pues secciono aquí y no secciono en general, ¿vale? Fíjense que instalan un supresor en una armadora de autos,
pues hasta Navidad, Año Nuevo les van a dar chance de ir a cambiarlo, ¿no? Entonces pues ahí puedo seleccionar muy fácil. Y la otra, los varistores o los cartuchos internos, cuando llegan al fin de su vida útil, se cortocircuitean, hacen un cortocircuito interno. Y bueno, puede ser que si yo no tengo esta protección, el interruptor que va a disparar es el que está acá. Sin embargo, hoy casi todos los fabricantes, al menos yo puedo hablar por ABB, ya vienen autoprotegidos hasta una corriente de 200 kiloamperes, una corriente de cortocircuito de 200 kiloamperes. Es decir, mientras no superemos ese valor de cortocircuito, no es necesario que sea térmico, simplemente bastará con que sea seccionado. ¿Correcto? Pero el problema puede ser el tiempo. El tiempo. O sea, si son 200 kiloamperes, pero depende mucho del tiempo. Lo que hemos hecho en algunas ocasiones en la industria es que ese supresor de picos lo interconectas con el interruptor mayor. En el momento que tienes un problema ahí de un pico, te va a abrir el interruptor mayor. Sí. Y te vas a evitar que los supresores de sobretensiones muchas veces, porque fue tan alto el pico, fue mucho tiempo o fueron tan seguido que se hacen ceniza. Sí, correcto. Sí. Y entonces ya no te o sea, se daña todo el equipo prácticamente. O sea, funcionó una vez. Eso es correcto. Sí. Entonces lo que hacemos es ir de plano a abrir el interruptor general. Sí, eso lo comento yo, la verdad es que es bien interesante. Estos supresores, porque vamos a ver la parte técnica del supresor, la parte comercial, perdón, traen unos contactos secos que digamos, al fin de la vida útil, pues mandas una señal, y esa señal la puedes mandar a la bobina de apertura del general, y abro todo mi tablero, ¿no? Yo no voy a trabajar si no tengo supresor de voltaje. Exacto. Y no quiero saber otra cosa. Esa es una muy buena aplicación para digamos, ese contacto seco. Ahora sí que depende mucho del cliente y de las urgencias, ¿no? Yo ponía el caso de la armadora, las armadoras pierden mucho dinero si dejan de producir, así que cada segundo autos, ¿no? Pero ya habrá aplicaciones, por ejemplo, una torre departamental donde digo, no importa que no vea la tele 10 minutos hasta que arreglemos bien ese tablero, porque pues digamos, es una inversión muy alta, ¿no? Tendrá mucho la aplicación. ¿Sí? ¿Correcto? Ok. Ahorita les voy a decir cómo seleccionar este interruptor, cómo se selecciona ese interruptor. Como criterio de selección, lo primero que habrá que considerar, pues, es el tipo de configuración, el tipo de sistema donde lo voy a instalar. Si es un sistema delta, 3 fases, 3 hilos más tierra. Si es un sistema estrella, 3 fases, 4 hilos más tierra. O algunas desviaciones, ¿no? Hay un sistema delta con neutro, que yo la verdad es que nunca lo he visto, pero digamos, está ahí, digamos, en la parte de los catálogos. Sistemas de una fase. Hay un sistema que se llama split phase, donde tenemos línea 1, línea 2, neutro y tierra. Digamos, serían como desviaciones, pero digamos, yo creo que el 90% de las aplicaciones vamos a tener acá, ¿no? Sistemas delta, sistema estrella. Digamos, esta es la salida del transformador. Vamos a poner el transformador. Este sería, digamos, el supresor para la parte de fuerza, para los tableros de distribución. Diseñado en cualquiera de las configuraciones. Un punto bien importante, cuando tocaban el tema de las normativas, es que el día de hoy un supresor debe cumplir con la última edición de la UL, que es la cuarta edición, la UL 1449. Hoy día un supresor que no esté clasificado bajo este criterio, la verdad es que es muy complicado venderlo o comercializarlo. Nosotros, como fabricantes IS, digamos, cometimos ese pequeño error de tratar de comercializar supresores IS, y la verdad es que no coincidían con los tipos de configuraciones. Yo tenía un supresor que llegaba hasta 415, 440 volts, cuando a mí con esto 480, ¿no? Entonces, bueno, esa parte ya se modificó con esta oferta que lanzamos, ¿correcto? La oferta comercial va de 60 hasta 400 kA, digamos, es el valor máximo de descarga. Ahorita vamos a ver en la tabla cómo seleccionan, digamos, estos valores de acuerdo al nivel de tablero.
van a encontrar, digamos, otra definición que se llama valor de corriente nominal. Entonces, cuando ven la etiqueta, digamos, del producto aquí al costado, va a decir IMAX 400 kiloamperes, IN 20 kiloamperes, por poner un caso. ¿Qué significa esto? Bueno, que el fabricante del supresor garantiza un evento bajo el valor máximo, que en este caso eran 400 kiloamperes, y 15 eventos bajo el valor nominal, que son 20 kiloamperes. Sí, digamos, es la manera más cercana que se podría medir la vida útil del equipo. Muchas veces cuando instala un supresor, la primera pregunta del cliente, ¿no? Oye, ¿cuántos eventos me va a soportar? Y depende mucho de la magnitud de los eventos, ¿no? Que si te caen descargas de 1 o 2 kiloamperes, pues a lo mejor te va a durar muchos años. Pero a lo mejor lo instalas y al primer día te ganaste la lotería y te cayó un rayo, ¿no? De 200 kiloamperes. Pues a lo mejor ya te va a aguantar 2 o 3 eventos, ¿no? O sea, depende mucho de las condiciones. Lo que sí se puede garantizar es que bajo el valor máximo, un evento, y bajo el valor nominal, por lo menos 15 eventos. ¿Ok? Esa, digamos, es la parte que sí se describe en las etiquetas. Lo que le decía, el valor de corriente por cortocircuito, que es como la autoprotección. Esta parte, en cierta medida, nos exime del interruptor termomagnético respaldo, bastará con que sea seccionador, pero sí coincido totalmente con el ingeniero que los tiempos juegan un papel determinante, ¿no? No es lo mismo abrir un cortocircuito, no sé, en 80 milisegundos que abrirlo en 1.7 milisegundos, por decir algo, ¿correcto? Los modos de protección también es un punto bien importante. Viene autoprotegido, digamos, en todos los modos de protección, es decir, si la descarga viene de línea neutro, de línea tierra, de neutro tierra, de línea línea, el equipo bien protege. Y el tiempo de respuesta ante transitoria tensión menor a 1 segundo. Con máximo, digamos, el transistor se presenta en microsegundos y este responde en nanosegundos, o sea, es mucho más rápido. ¿Correcto? Pregunta. Sí, adelante. ¿Qué pasa si tengo un sistema con neutro con una impedancia de neutro? Con una impedancia de neutro. Yo considero que en el tema de los transitorios no debería afectar tanto. Sí, sería. Sí. Me gustaría que lo comentaras porque ¿No lo permiten poner supresores cuando hay impedancia? A ver, eso no me la sabía. Porque, Ajá. mira, ¿qué es lo que pasa cuando queda una descarga atmosférica? Ajá. Es una onda de alta frecuencia. Sí. Si tú tienes una impedancia, no una resistencia, una impedancia, y esa corriente es de alta frecuencia, ¿qué pasa? Pues que el valor se crece una barbaridad. Sí, correcto. Sí. No, sí. Correcto. Sí, habría que estudiar, digamos, este caso en particular, porque sí va a aumentar el valor de manera sustancial. Sí, digamos que esa parte, pues no sé, la tendrás que analizar dentro de la parte de la configuración del sistema, ¿no? Desde el transformador. ¿No se permite de acuerdo a norma o nada más? La misma norma te lo dice que no. ¿A que no se puede utilizar? La 001, la no. Bueno, el NEC. Pero que no puede utilizar el supresor, pero que no puede utilizar el neutro así. Para investigar. Ok. La verdad es que nunca nos hemos topado con una situación así. El equipo, bueno, viene un gabinete metálico, NEMA 4 o IP65, ¿sale? No era necesario, digamos, encontrarlo en algún tabla de distribución, en alguna columna. Viene con LEDs indicadores por fase, esto es bien importante. Yo a la hora de conectar el supresor de voltaje a mi instalación, estos LEDs van a prender en color verde, fase 1, fase 2, fase 3. En el caso de que uno de los varistores, uno de los cartuchos pues llegue a su fin de vida útil, se pondrá el color rojo. Y aunado a eso me va a empezar a sonar una sirena, ¿vale? Una alarma de un supresor. Este lo puedo silenciar a través de este botón, que está en la parte frontal, pero también tengo contactos secos, que yo decía, el contacto seco me va a servir para una aplicación como la del ingeniero. Lo puedo mandar a una apertura del general y abro todo el sistema, o bien a una torreta o unas lámparas
y las aplicaciones pueden ser diversas. ¿Sale? Con la module que le comentaba, viene ya con fijación a muro, es una placa en la parte trasera para fijarlo a muro, y tiene un contador de eventos. El contador de eventos solamente va a indicar el número de eventos, más no la intensidad del evento. Si nosotros queríamos medir la intensidad de la descarga, ese más bien es un accesorio del pararrayos. En el tema de supresores, la verdad es que solamente nos indica el número de eventos. ¿Ok? Tenemos también la oferta en tipo Real-DIN, pero no por ser Real-DIN no cumple con la UL, es totalmente homologada hacia la UL 1449, igual en cualquier tipo de configuración, nada más que en este caso es de 40 kA, es digamos el supresor a pie de carga, ¿no? En el último nivel de tablero. Y aquí tiempo, se fijan, se recorta un poquito, 25 nanosegundos. Sí. Aquí, como comentario, se puede cambiar el cartucho, ¿no? Sí. Más rápido. Es muy versátil. Sí. Y te dice también la batería de aplicación, si está bien. Sí, igual que como el supresor grande, Sí. color verde, funciona totalmente el varistor, cartucho, se pone en color rojo, ya habrá que cambiarlo. En estos equipos sí podemos refaccionar cartucho. En el tema de los supresores grandes, no. Al menos este modelo no. Tenemos varios modelos, pero el que comercializamos en México, ustedes si abren el supresor, van a ver todo encapsulado, una resina de color negro. Los cartuchos vienen encapsulados. Y esto, bueno, la planta busca más protección, como en el tema de los capacitores, en caso de una explosión, digamos, contraer el impacto ahí. Contraer el impacto, ¿no? Lo que te decía, que los recoges con cucharitas de té. Correcto. Sí, o sea, eso es muy probable. Sí, al final un supresor es como un fusible, pero de tensión, si lo podemos ver así, ¿no? O sea, sí, Es un Zener. Sí, Es un Zener, es un diodo Zener. Así es. Se pone en cortocircuito de acuerdo al nivel de voltaje que está soportando. Es correcto. Sí. Si no se fabricaría así, ¿verdad? Con esa resina. Y eso es por temas de seguridad. Yo sé que hay muchas marcas que supresores incluso de este tamaño sí los venden por cartuchos. En ABB no existiría esa tipología. Se busca más el tema de seguridad. ¿Vale? ¿Cuál? ¿Atrás? Esta. Bueno, esta es para, digamos, cómo leer no el código, sino el modelo. Básicamente tenemos lo que es el OVR-HCP, que es, digamos, la serie del supresor. El siguiente número me indica la corriente máxima de descarga, que puede ir de 60 hasta 400 kA. El siguiente número es la tensión de operación. Aquí hay un montón de variantes. Pero es que esa es la parte importante. Sí. Esa es donde les ha fallado mucho a la gente cuando tienen las protecciones de transitorio. Sí, Andan vendiendo tensiones de transitorio para tensiones no mexicanas. es correcto. Sí. Entonces, de repente yo he visto que te venden un 277 cuando debería ser un 150 en el caso de una tensión de 220, 3 hilos. Entonces, esa parte sí estudienla bien porque ahí es donde tu gente falla. Sí, de hecho ese punto que comentas fue un error que cometimos hace algunos años, porque tratamos de comercializar supresores IS, ¿no? Ahora los supresores que vendemos en México y que promocionamos son UL, o sea, todos los niveles de tensión son UL. Porque ocurría eso, ¿no? Traemos para una aplicación Tele 480 y pues resulta que ya viendo bien el supresor nomás daba 415. No funciona, ¿no? Está mal alimentado. O lo comentas, ¿no? 277 y el equipo nada más traía 230 volts. Entonces, ese es el problema en el caso de un supresor cuando mezclamos, digamos, esas nomenclaturas, ¿no? IS contra las nomenclaturas NEMA o OL. Esta parte sí ya está bien revisada y por el tema de configuraciones no habría, digamos, ahí ningún detalle. ¿Sale? Pues sí, es una muy buena observación. Y nos topamos también con muchos de nuestros competidores que siguen haciendo eso, ¿no? Sí, traen inventario de Francia. Exacto, que no sirve. Sí, estos supresores los estamos trayendo ahorita de una planta en Estados Unidos.
está en Richmond, en Virginia. Esta planta ABB la compró cuando se trajo la adquisición de Thomas & Betts. No sé si han escuchado esa marca, es para toda la parte de conexiones, pues accesorios, ¿no? Para las conexiones. Y bueno, se trajo también esta parte de los supresores. Los supresores incluso en el mercado los pueden encontrar como Jotlin a veces, o los